Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos y chicas de Vivir Tejiendo? Ya estamos aquí en esta oportunidad. Traemos para ustedes este bonito modelo de botín o zapatito tejido en la técnica de 2 agujas. Miren allí qué elegancia y qué bonita la combinación de los colores. Está tejido en 3 puntos: punto Santa Clara, bobo o musgo, punto de jersey y punto arrocillo, ¿sí? Miren, la planta queda muy bonita, muy formadita, y para tejer este par de zapatitos hemos utilizado un aproximado de 60 gramos de lana del número 5, tomando en cuenta ambos colores, y agujas también del número 5, ¿sí? A continuación les damos el paso a paso y no hay que perderse ni un solo detalle. Bien, vamos a empezar a tejer nuestros zapatitos. Bien, vamos a empezar a tejer nuestros zapatitos en la técnica de 2 agujas, para lo cual vamos a montar 17 puntos en nuestras agujas del número 5 con lana del mismo número, ¿sí? Y vamos a tejer así: 11 carreras o hileras o corridas en punto derecho. Así es como se teje el punto derecho. Y tenemos solo 17 puntos, ¿sí? Bien. Si aún no sabes cómo montar los puntos, te sugiero que veas nuestro video 4 formas diferentes de montar puntos. Allí tenemos 4 formas en las cuales tú puedes escoger cuál es la que te gusta más o la que se te acomoda mejor para que puedas aprender a montar los puntos. Ahí está. Primera carrera, vamos por la segunda. Todos los puntos de todas estas carreras, de estas 11 carreras, todos en punto derecho. Estoy terminando la segunda carrera y me faltarían 9 carreras más. Así vamos a tejer 11 carreras. Bien, miren, cuando ya hemos tejido las 11 carreras tendremos 6 de estos altos relieves o musguitos: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y así como esta pieza, vamos a tejer otra pieza más, es decir, vamos a tejer 2 piezas iguales con la misma cantidad de puntos y la misma cantidad de carreras. A la primera pieza yo le corté la lana y le dejé unos 15 centímetros de largo. A la segunda pieza no le corté la lanita, la tengo allí todavía. Y ustedes tampoco se la van a cortar. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a sacar la aguja, miren, en la posición que yo tengo así. Vamos a retirar la aguja, ¿sí?, de la pieza que tenemos con la lana en el ovillo. No de la que hemos cortado, sino de la que tiene la lana en el ovillo. Vamos a traer la otra pieza que está con la lana corta y vamos a enhebrar, ¿sí? Así. Si no estiramos la pieza, no hay ningún problema de que se desbarate. La ponemos así, sin perder ni uno solo de los puntitos. Y ya tendremos las 2 piezas iguales en nuestra aguja, ¿sí? Ahí está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como tenemos de este lado la pieza con la lana, sin cortar, vamos a tejer todos los puntos en punto derecho. Tejemos, ¿sí? Y tejemos aquí también, pero aquí vamos a amarrar esto. Bien, así. Aseguramos allí y continuamos con el tejido. Así. Continuamos tejiendo hasta terminar la carrera.
Así debe quedar nuestro tejidito. Bien, una vez que hemos terminado la carrera, damos la vuelta a nuestro tejido y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a cortar esta hebrita, ¿sí? Dejando unos 5 centímetros más o menos, y pondremos ahora este color, este que viene siendo el segundo color y que es un color contrastante, un color que queda muy bonito con el color café o marrón. Y vamos a hacer un nudito para asegurar. Ahí está. Muy bien. Aseguramos y ojo con este paso. Ahora tenemos nuestra pieza de tejido por el lado revés. Este es el lado revés de nuestro tejido. Aquí donde se nota esta parte, miren, esta parte de aquí como cadenitas, y esta parte que se nota así como onditas es el lado derecho. Entonces, por el lado revés de nuestro tejido tiene que quedarnos el lado derecho del tejido. Es un poco confuso, ¿sí? Pero donde es revés tiene que verse el derecho del jersey. Entonces vamos a tejer aquí punto derecho y vamos a tejer a partir de esta carrera punto de jersey, que es una carrera al derecho, una carrera en punto revés, una carrera en punto derecho, una carrera en punto revés. Así vamos a tejer este tejidito, ¿sí? Bien, seguimos tejiendo así esta carrera en punto derecho. Damos la vuelta a nuestro tejido y ahora esta carrera que viene la tejeremos en punto revés. ¿Sí? Ahí está. La que viene la tejeremos en punto derecho y la que sigue en punto revés, y así una carrera en punto revés, una carrera en punto derecho, hasta que tejamos 22 carreras, ¿sí? Cuando hayamos tejido de esta forma 22 carreras, vamos a pasar al siguiente paso. ¿Cómo vamos a contar las carreras? Esta combinada sería la número 1 y esta sería la número 2. Nos faltarían 20 carreras más. Bien, cuando ya tenemos la cantidad de carreras que decíamos o que necesitamos, ya vamos a hacer el siguiente paso, ¿sí? ¿De qué se trata el siguiente paso? Recuerdan que inicialmente teníamos aquí dos grupos de 17 y 17 puntos, lo que quiere decir que tenemos 34 puntos en nuestras agujas. Entonces vamos a dividir en dos grupos, 12, 12 y 10, ¿sí? Que los tres grupos nos suman 34 puntos. Vamos a tejer nuestros primeros 12 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos, ¿sí? Y luego vamos a tejer nuestros 10 puntos centrales, pero los vamos a tejer levantando la hebra en punto revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bajamos la hebra y estos puntos quedan en espera. Damos la vuelta a nuestro tejido y continuamos. Y aquí vamos a tejer primer punto, vamos a tejer solo los 10 centrales. Primer punto derecho, siempre empezamos con punto derecho. Segundo punto revés, siguiente punto derecho, siguiente punto revés, siguiente punto derecho, siguiente punto revés, siguiente punto derecho, siguiente punto revés, derecho, revés. Ahí están nuestros 10 puntos centrales, 2, 4, 6, 8 y 10. Estos quedan en espera, damos la vuelta a nuestro tejido y tejemos toda esta carrera en punto revés. Todos los puntos en punto revés.
Y de aquí en adelante repetiremos estas 2 carreras que hemos tejido, ¿sí? Repito y explico nuevamente. Las carreras que tenemos por el lado liso de nuestro tejido, por este lado, por el jersey derecho, este es el derecho del jersey y este es el revés del jersey. Las carreras que tenemos por el jersey revés, vamos a ponerle un imperdible si no queremos confundirnos. Estas carreras por el lado derecho del tejido las vamos a tejer en punto revés, ¿sí? Y las carreras que tenemos por el lado revés de nuestro tejido, siempre las empezaremos tejiendo un punto derecho y allí continuamos un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés. Y así vamos a tejer los 10 puntos, pero siempre empezando con un punto derecho y terminando con un punto revés, ¿sí? Luego las carreras del derecho por el lado de nuestro imperdible o marcador se tejerán siempre estos 10 puntos centrales en punto revés, ¿sí? Todo en punto revés. Y así vamos a tejer hasta tener el largo que necesitamos para la naricita de nuestro zapato, ¿sí? Vamos a continuar entonces tejiendo así, solo los puntos centrales. Bien, como pueden ver, hasta aquí he tejido 20 carreras en esta puntada que les mostré. Miren, contamos 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 y la que está aquí 20, ¿sí? Son 20 carreras y les voy a dar en centímetros cuánto miden estas 20 carreras para que ustedes lo hagan si es que están trabajando en otro grosor de lana, ¿sí? Y tienen estas 20 carreras un aproximado de 9 centímetros. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Lo siguiente. Vamos a tejer esta carrera. Bien, entonces lo que vamos a hacer, como les decía, es tejer estos 10 puntos centrales una vez más en punto revés. Así. ¿Sí? Hemos tejido nuestros 10 puntos centrales y ahora vamos a recoger los puntos de este costado. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Para que se nos haga más fácil, vamos a voltear el tejido y vamos a hacer lo siguiente. Miren, en cada uno de estos nuditos que vemos aquí, miren, voy a acercar un poquito más allí para que ustedes se den cuenta. En cada uno de estos nuditos vamos a recoger un punto. Por ejemplo, aquí un punto, el segundo punto, el tercero, cuarto, aquí el quinto, el sexto, séptimo, el octavo, el noveno, el décimo. 10 puntitos, ¿sí? Ahí estamos recogiendo 10 puntitos. Ahora volvemos nuestro tejido a la posición normal, bajamos la hebra, ¿sí? Y vamos a tejer en punto derecho. Así, 1, 2, los que hemos recogido y los que nos faltan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y 10. Estos son los puntitos que hemos recogido. Y ahora tejeremos 2, 4, 6, 8, 10 y 12 que nos quedaban pendientes, ¿sí? Todos en punto derecho. Terminamos esta carrera, damos la vuelta a nuestro tejido
y vamos a tejer toda esta carrera que viene en punto derecho, todos los puntos que tenemos aquí, y nos toca ahora recoger los puntos del otro lado de la naricita de nuestro zapato. Tejemos así, punto derecho, hasta llegar a la separación de los puntos, justo aquí. Y ahora vamos a recoger los puntos de aquí, tomando así, 1, 2, 3, 4. En esta vez ya no es necesario que volteemos el tejido, pues estamos por el otro lado, ¿sí? 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntitos. Y continuamos tejiendo en punto derecho. ¿Sí? Y en estos puntos de aquí también punto derecho. Estos son nuestros 12 puntos, 2, 3, 4, que también dejamos en espera. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y así está nuestro tejido. Ya podemos retirar nuestro marcadorcito o imperdible. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Una vez que hemos hecho esto, vamos a cortar la lana en color anaranjado, dejando unos 4 o 5 centímetros, y vamos a volver a utilizar el color oscuro o el color marrón. Y tomamos entonces el color marrón y el color anaranjado para hacer un nudito. A ver, vamos a ubicarnos ahí para que puedan ver bien. Ahí está. Y ahora vamos a tejer 4 carreras en punto derecho. Simple y sencillamente así. 4 carreras con todos los puntos, desde el primero hasta el último. Continuamos así entonces hasta el último punto por 4 carreras. Bien, aquí estoy terminando ya de tejer la cuarta carrera en punto derecho en color marrón. Y lo que voy a hacer ahora es tomar nuevamente este segundo color que viene siendo mi color anaranjado, sin cortar el color marrón. Voy a atarlo aquí con un doble nudo. Así. Y voy a tejer también esta carrera en punto derecho. De principio a fin, todos los puntos en punto derecho. Bien, terminé esta carrera y voy por la siguiente carrera también en punto derecho. Porque todo vamos a seguir tejiéndolo en punto derecho, con la diferencia que tejeremos 2 carreras con el color anaranjado y 2 carreras con el color marrón. Al término de esta carrera voy a empezar a tejer 2 carreras también en punto derecho con el color marrón, ¿sí? Entonces vamos a continuar así.
Bien, miren, como les dije, estoy terminando esta segunda carrera en el color anaranjado. Doy la vuelta a mi tejido y voy a tejer dejando el anaranjado hacia atrás y tomando el color marrón, ¿sí? Y también en punto derecho. Ahora tejeré 2 carreras, es decir, ida y regreso con este color marrón y luego nuevamente con el color anaranjado, ¿sí? Vamos a continuar así entonces. Miren, entonces así vamos a continuar tejiendo y vamos a obtener este resultado, una línea en color claro, una línea en color oscuro, ¿sí? Bien, les voy a decir hasta qué altura vamos a tejer así. Recuerden que son 2 carreras con cada color, ¿sí? Por ejemplo, aquí recién estoy tejiendo la primera carrera después de este marrón. Quiere decir que al regreso también voy a utilizar el color naranja. Y es fácil darse cuenta porque no hay ninguna hebra aquí. Cuando yo termine de tejer esta carrera de color anaranjado, nuevamente me encontraré con la hebra marrón, que me indica que ahora voy a tejer 2 carreras con este color. Bien, vamos a contar estos musgos o relieves. Yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5. Cuando tenga 8 de estos relieves, entonces hasta allí sabré que he llegado al final de este tejido. 1, 2, 3, 4, 5. Faltarían 3 más. Entonces vamos a tejer así alternando 2 carreras de naranja, 2 carreras de marrón, hasta tener 8 de estos relieves a partir de aquí, ¿sí? De aquí contamos el primero y vamos hasta arriba 8. Y bien, como pueden observar, ya completé las 8 líneas, ¿sí? Miren, estos altos relieves o musguitos les llamamos también líneas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué voy a hacer cuando he completado los 8? Voy a cerrar los puntos y lo haré de la siguiente manera. Súper fácil y sencillo. Tejo el primer punto derecho, el segundo también y paso el anterior por encima del que está tejido. Lo hacemos de nuevo y varias veces para que nos quede clarito. Punto derecho y el anterior por encima. Un punto derecho y el anterior por encima. Así vamos a ir a lo largo o a lo ancho sería en este caso de todo nuestro tejido, por todos los puntos desde el primero hasta el último. Para allá vamos entonces y así debe quedar. Y ya terminamos con el último punto, ¿sí? Vamos a cortar la lana dejando un medio metro más o menos para poder coser, y jalamos de la cuerdita y listo. Hasta allí estamos ya avanzados en nuestro tejido, ¿sí? Prácticamente todo lo que es tejido ya está terminado, solo vamos a ir a la parte de la costura. Miren, así es como se ve. Tenemos todavía estas lanitas que sobran, que las vamos a esconder y vamos a luego a poner nuestro tejido así, encarando derecho con derecho, así, y vamos a coser toda la base y todo esto hasta llegar acá arriba, toda esta parte y toda esta parte de acá, ¿sí? Y el resto ocultamos las hebritas con la ayuda de nuestra aguja lanera o del ganchillo, como ya se los enseñé en varios videos. Bien, como pueden ver, hemos limpiado todos los sobrantes de lana, así, miren, ya están escondiditos y solamente hemos dejado estos que nos servirán para coser. Entonces ahora sí, ponemos derecho con derecho, ensartamos nuestra aguja lanera y coseremos todo esto.
Así vamos a coser punto con punto hasta llegar al otro extremo del zapato, hasta aquí. Llegamos aquí al extremo, ya hemos asegurado y simplemente vamos a esconder la lana restante por aquí entre nuestro tejidito, así, y cortamos, ¿sí? Ahora solo tendremos que coser esta parte de aquí. Y vamos a empezar cosiendo con el color marrón que ya tenemos aquí, que nos quedó de los puntos que hemos montado, ¿sí? Podríamos coser por el revés o también por el derecho, ¿sí? En este caso yo estoy cosiendo todo por el revés. Siempre tomando solo una hebrita de cada lado para que no nos quede muy gruesa la costura. Entonces cosemos así y luego con el color naranja lo que resta del tejido. Y aquí ya estoy terminando de coser la parte anaranjada de este tejido, ¿sí? Entonces vamos a terminar de coser esta parte anaranjada y aseguramos y hemos terminado la costura. Bien, y entonces hemos cosido ya nuestro zapatito y lo que vamos a hacer es ponerlo por el derecho, ¿sí? Lo volteamos así, miren, así nos queda la costura de la parte baja del zapato, de la parte de la plantita o la plantilla, así nos queda la costura de arriba. Y vamos a voltear nuestro zapatito así. Y nos va a quedar con esto como una solapita, una idea así, ¿sí? Ahora vamos a probarlo cómo se ve en nuestro piecito de molde. Y listo, miren, así es como nos quedó nuestro zapatito. Miren, ahí está la parte de la planta del zapato, la parte de la naricita, como yo le llamo, y esto que es, parece ser como una solapita o un volteadito del puño del zapatito, ¿sí? Bien. Espero que también haya sido de su agrado este video, que lo compartan a través de las redes sociales. Si les gustó, no olviden de darnos manito arriba y hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga, les acompañe siempre.